El siglo III después de Cristo fue un período convulso para el Imperio romano, marcado por una grave crisis política, militar y económica. Durante este periodo, Roma enfrentó una serie de desafíos simultáneos, muchos de los cuales se originaron dentro de sus propias fuerzas armadas. La inestabilidad comenzó con la muerte del emperador Alejandro Severo en 235, hecho que generó una sucesión de emperadores débiles e impopulares. Los ejércitos romanos, que eran leales al Senado y al emperador, se volvieron más leales a sus propios generales y comandantes. Este proceso de personalización del poder militar debilitó la autoridad central y abrió la puerta a una serie de revueltas y usurpaciones. La crisis se vio exacerbada por invasiones externas, como la de los persas, que llevaron al imperio a una situación cercana al colapso. La inestabilidad interna y la presión externa obligaron a Roma a compartir el poder, con la creación de imperios independientes, como el Imperio Galo y el Imperio Palmireno, cada uno con sus propios ejércitos. A medida que la autoridad central se debilitaba, las provincias comenzaron a reclamar su independencia. La crisis del siglo III culminó con el ascenso del emperador Aureliano, que logró reunificar el imperio, pero la situación demostraba lo frágil que era Roma, amenazada tanto desde dentro como desde fuera, siendo un claro reflejo de cómo sus propios soldados, al rebelarse o actuar sin un mando central, casi destruyen el imperio. Bienvenido al canal Crónicas Brutas, así que suscríbete aquí al canal y deja un me gusta, porque en el vídeo de hoy veremos cómo los soldados romanos casi destruyen Roma, que se suponía que debían proteger. Las guerras civiles ocurridas entre el 235 y el 284 después de Cristo fueron una secuencia de conflictos militares y políticos sobre la sucesión imperial, generada principalmente por la lucha entre los generales romanos y las fuerzas militares que seguían a los diferentes candidatos al trono. Este período, conocido por los historiadores como anarquía militar, fue una época en la que la autoridad imperial se fragmentó y varios emperadores fueron proclamados y depuestos, y muchos de ellos eran en realidad generales militares que asumieron el poder tras sucesivos golpes de estado con sus tropas. Estas revueltas y disputas internas debilitaron el control del imperio sobre regiones distantes y contribuyó a la división del imperio en varias partes, convirtiéndose los soldados en el factor decisivo para ocupar el trono. Uno de los aspectos más preocupantes para Roma fue el hecho de que las tropas ya no luchaban exclusivamente por la patria o la gloria de Roma, pero se volcaron hacia sus propios intereses, como las recompensas financieras y el saqueo de las provincias. Esta dinámica generó una inestabilidad crónica, haciendo al imperio vulnerable a la desintegración, ya que los soldados podían simplemente abandonar al emperador si no se cumplían sus promesas. El fenómeno de las guerras civiles no fue solo una disputa política, sino también un reflejo de la creciente corrupción dentro del ejército romano, que en lugar de proteger al imperio, se convirtió en una de las mayores amenazas para su supervivencia. La muerte del emperador Alejandro Severo en 235 fue un acontecimiento clave que desestabilizó aún más el imperio. Alejandro era un emperador joven, popular entre las tropas y con una postura de tolerancia religiosa y política. Sin embargo, no logró controlar adecuadamente la dinámica interna del ejército, que ya se estaba convirtiendo en una potencia independiente y mucho más influyente que el propio emperador. Cuando Alejandro fue asesinado por sus propias tropas en un levantamiento debido al descontento, esto inició una serie de acontecimientos caóticos. La muerte de Severo marcó el inicio de un largo periodo de inestabilidad política, donde el imperio se enfrentó a decenas de emperadores que ascendieron al trono para ser derrocados poco después. Como resultado, el imperio pasó a ser gobernado por generales y soldados que tomaron el poder. Las legiones de soldados que inicialmente fueron considerados leales a Roma, se volvieron leales a sus propios comandantes, quienes ofrecían recompensas más significativas. Este escenario transformó al ejército romano de una institución que defendía la unidad del imperio en un agente de desestabilización, con soldados rebelándose y derrocando a sus propios gobernantes. Durante la crisis del siglo III, una de las transformaciones más llamativas fue el ascenso del emperador soldado, una figura que provenía directamente de las filas del ejército. La política de reclutamiento y la importancia estratégica de las legiones en todo el imperio dieron al ejército una posición de gran poder.
Sin embargo, esto también resultó en una concentración de poder en manos de generales y oficiales militares, quienes al convertirse en emperadores trajeron consigo una perspectiva centrada en la fuerza militar y las necesidades de las tropas. Con el ejército cada vez más involucrado en el proceso de sucesión imperial, los emperadores comenzaron a depender directamente de la lealtad de las legiones para mantener su poder. Este modelo de emperadores soldados fue una de las características de la crisis romana, porque estos emperadores eran más populares entre los soldados que entre el senado o entre la población civil. Pero esta dependencia de las fuerzas armadas generó inestabilidad, ya que las tropas podrían desertar o rebelarse si no se satisfacían sus intereses. Muchos de estos emperadores soldados estaban más interesados en asegurar sus propios intereses y las recompensas de sus legiones que en asegurar la prosperidad del imperio. Esta dinámica generó tensiones entre el poder militar y la administración civil y resultó en guerras civiles, donde el ejército se convirtió en la principal fuerza desestabilizadora. Podrás ver las mayores crueldades y los acontecimientos históricos más llamativos del Imperio Romano y también de otros períodos de la historia de la humanidad en nuestro documental aquí en el enlace de descripción. De esta manera también apoyas al canal. Ahora volvamos al vídeo. Durante el periodo de crisis que dominó el Imperio Romano entre el 235 y el 278 después de Cristo, Roma enfrentó una serie de amenazas internas, siendo una de las más devastadoras la invasión del imperio por sus tropas. Las legiones romanas que defendían la ciudad y las fronteras del imperio comenzaron a rebelarse contra sus emperadores, lo que llevó a situaciones en las que la ciudad de Roma se vio efectivamente amenazada de destrucción por sus propias fuerzas militares. Una de las revueltas más importantes se produjo cuando sus tropas proclamaron emperador al general Maximino, pero su ascenso al poder generó una reacción brutal contra el Senado y los demás emperadores de la época. Este tipo de insubordinación derivó en una serie de batallas internas, donde las tropas romanas se acercaron a la ciudad de Roma amenazando con destruirla o forzar un cambio de liderazgo. Esta situación demostró cuán frágil se había vuelto el imperio, con los ejércitos actuando como una amenaza directa a la estabilidad de Roma. Maximino, uno de los emperadores más controvertidos de la historia de Roma, fue un ejemplo extremo del poder militar que prevaleció durante el período de anarquía militar. Su ascenso al trono en el año 235 d.C. tuvo su origen en su popularidad entre las tropas, pero la forma en que llegó al poder también demostró el creciente desorden interno. Maximino era un comandante militar de origen bárbaro y sus acciones como emperador revelaron un cambio en la relación entre el ejército y el gobierno central. Al ser proclamado emperador por sus propias legiones, Maximino demostró legitimidad imperial. Ya no dependía del Senado ni de ningún principio institucional, sino de la fuerza militar. Su ascenso generó tensiones con el Senado romano, que nunca aceptó su autoridad y lo consideró un tirano. Su brutal administración y su política de autosuficiencia militar, basada en el apoyo irrestricto a las legiones, creó un ambiente inestable, con varias provincias rebelándose contra su liderazgo. Maximino se vio constantemente desafiado por usurpadores y las tensiones dentro del imperio se intensificaron, ya que sus legiones demostraron ser tan poderosas como el propio imperio. Su muerte en 249 fue el resultado de una conspiración militar, y su caída ilustró cuán voluble podía ser la lealtad al ejército. Durante la crisis del siglo III, Roma sufrió grandes pérdidas territoriales y administrativas, con la creación de dos imperios independientes que desafiaron directamente la autoridad imperial. El Imperio Galo, fundado por Póstumo en el año 238 después de Cristo, abarcaba la Galia, Britania y las provincias del Rin, regiones que se habían rebelado contra la centralización del poder en Roma. La separación de estas provincias del imperio fue un reflejo de las dificultades que enfrentaba Roma para mantener el control sobre territorios distantes, especialmente con el debilitamiento de las líneas de comunicación y defensa debido a las invasiones bárbaras y las constantes disputas internas. El Imperio Palmireno, fundado por Zenobia en 253, también planteaba una amenaza directa a la autoridad romana, con el territorio controlado por Palmira, que abarca partes de Siria, Egipto y otras provincias orientales, que se volvieron cada vez más independientes.
El ascenso de estos dos imperios independientes demostró cómo Roma estaba siendo corroída desde dentro, con provincias alejándose de la autoridad central en busca de mayor autonomía y protección. La situación empeoró cuando Zenobia, desafiando a Roma, intentó expandir su dominio sobre Egipto, lo que desembocó en una guerra abierta con Roma, batalla que solo se resolvería con la derrota de Palmira en el año 265, cuando el emperador Aureliano restableció la unidad del imperio. Aureliano, emperador romano entre 265 y 275 después de Cristo, fue una figura central en la recuperación de la unidad del Imperio Romano, tras la desintegración parcial provocada por revueltas militares y la separación de las provincias en el Imperio Galo y en el Imperio de Palmira. Su ascenso al poder tras la muerte de varios emperadores anteriores estuvo marcado por la necesidad de restaurar la autoridad central. Al asumir el cargo, enfrentó desafíos como el imperio dividido, las invasiones bárbaras que presionaron las fronteras y la lealtad de sus tropas. Sin embargo, Aureliano fue un líder militar excepcional, capaz de reunir fuerzas y unificar el imperio una vez más. Reconquistó las regiones perdidas, incluidas la Galia y Britania, derrotando tanto a las fuerzas de Palmira como a los invasores bárbaros. También implementó reformas para fortalecer la disciplina militar, buscando asegurar que las legiones no se volvieran contra Roma como ocurrió durante la crisis. La victoria de Aureliano sobre Palmira restauró la autoridad de Roma en Oriente y evitó la fragmentación del imperio. También introdujo la mansión de Aureliano, una muralla defensiva en Roma, para proteger la ciudad contra la invasión. Su capacidad para restaurar el orden y la unidad del imperio fue importante para evitar que Roma fuera destruida por sus propias fuerzas militares y políticas internas. La relación entre el ejército y el Senado romano fue un factor importante en la estabilidad del imperio, y durante la crisis del siglo III, esta relación sufrió una reconfiguración, lo que contribuyó al casi colapso del imperio. Tradicionalmente, el Senado romano ejercía una autoridad significativa sobre las decisiones políticas y militares, pero a medida que los generales militares y los emperadores comenzaron a ganar más poder, el Senado perdió influencia. Durante el periodo de crisis, muchos de los emperadores fueron proclamados por sus propias legiones y no por el Senado, lo que indicó un cambio en la estructura de poder en Roma. El papel del Senado fue progresivamente sustituido por la lealtad de las tropas a sus generales, y muchos senadores fueron innovados o incluso eliminados del proceso de sucesión imperial. Este cambio de poder provocó una serie de conflictos internos, porque los senadores que constituían la élite política tradicional de Roma se veían a sí mismos en oposición a los emperadores militares. Los senadores, al estar más vinculados a las clases altas y al gobierno centralizado, despreciaban a los generales militares, y los generales vieron al Senado como un obstáculo a su autoridad. Este choque contribuyó a una inestabilidad política crónica en la que se opusieron los militares y los senadores, amenazando la unidad del imperio y que era vulnerable a usurpaciones y rebeliones internas. En un período de constante crisis política y militar, el ejército romano dejó de ser una fuerza cohesiva y leal a la autoridad imperial, transformarse en una institución más susceptible a la corrupción, las rivalidades internas y la búsqueda de poder. Los soldados se centraron en sus propias recompensas, incluidos el botín, la tierra y los beneficios personales, en lugar de comprometerse con Roma. Este cambio de enfoque resultó en una serie de usurpaciones y revueltas militares, donde los generales romanos, con el apoyo de legiones, tomaron el poder y desafiaron la autoridad central de Roma. Y el poder de las legiones se hizo tan grande que empezaron a determinar quién ocuparía el trono sin tener en cuenta el Senado ni la población. Los emperadores fueron depuestos por sus propias tropas que preferían un nuevo líder que les prometiera mejores recompensas o mayor autonomía. Esta deslealtad de las tropas creó una inestabilidad crónica, con sucesivas revueltas y el peligro constante de la desintegración del imperio. La lealtad de las legiones, fundamental para la defensa y mantenimiento del imperio, estaba corroído por la codicia y la manipulación de los comandantes militares que buscaban beneficios privados. Este debilitamiento de las fuerzas armadas internas fue una de las principales razones por las que el Imperio Romano casi sucumbió a su propia fuerza militar. Recuperar la estabilidad solo sería posible con líderes fuertes como Aureliano, que lograron devolver la disciplina y la lealtad a las legiones, evitando que el imperio sea destruido desde adentro hacia afuera.
Gracias por mirar hasta el final. Puedes ver cómo la historia de la humanidad estuvo llena de guerras, castigos y brutalidades accediendo a nuestro documental en la descripción. Hasta el próximo vídeo.